Muchos temas relevantes en materia de salud. El aborto probablemente fue uno de los que ha generado más comentarios. Era un tema que ya se venía hablando además en los días previos. Vamos a conversar con el presidente del Colegio Médico, Enrique París. Muy buenas noches, gracias por estar en CNN. Buenas noches, gracias a ustedes. Como Colegio Médico, ¿cuál es la posición en torno a la posibilidad de despenalizar el aborto en las tres circunstancias al menos que se contemplan en el programa de gobierno? Sí, yo creo que primero hay que precisar eso, es despenalizar lo que dijo la presidenta y no legalizar, que es totalmente diferente. Nosotros en el feto inviable o en la madre que está en peligro de muerte por el embarazo, estamos de acuerdo en la interrupción terapéutica del embarazo. En la violación, el Colegio Médico no tiene una postura, porque nosotros tenemos un departamento de ética que es el que tiene que fijar esa postura, pero personalmente, y lo he dicho en otras oportunidades, yo creo que en ese aspecto hay que estudiar, hay que legislar. Probablemente, como dijo la diputada, una de las diputadas médicos en la mañana, hay que fijar también ciertas semanas de embarazo en las cuales se permita la interrupción del embarazo. O sea, hay que estudiarlo y hay que legislar y hay que escuchar a la gente. Yo creo que es importante. Se dice mucho desde quienes se oponen a las tres causales, pero específicamente respecto de la primera, cuando hay riesgo de vida de la madre. Se dice mucho que es un falso dilema y que siempre los médicos, cuando está en riesgo de vida la madre, interrumpen finalmente el embarazo como consecuencia de intentar salvarla a ella. ¿Esto es cierto o no? Y si es necesario entonces o no legislar, si ya está resuelto. Bueno, yo creo que eso es cierto. Obviamente que el médico va a tratar de salvar siempre ambas vidas, no solamente la vida de la madre en ese caso. Va a tratar de salvar también al niño y al feto. Es por eso que se espera hasta el máximo de tiempo de embarazo para que el niño sea viable, poder ingresarlo a una unidad de cuidados intensivos. Cada vez más los prematuros viven siendo más pequeños. Por lo tanto, ese es un dilema, como dice usted, que puede ser discutible. Pero hay casos en los cuales se ha penalizado al médico por ese motivo. Entonces aquí despenalizar esa situación, por supuesto que sí, despenalizar es lo importante. Y a veces el médico no se atreve a actuar por el miedo, obviamente, a ser penalizado por ese motivo. Y creo que eso también, en el caso de la violación o en otros casos, hace que las mamás no se acerquen a un tratamiento oficial, por así decirlo, y hayan abortos clandestinos que obviamente son mucho más riesgosos para la salud de ambos, y ahí a veces incluso muere la madre. A veces el médico no se atreve a actuar, o sea, hay casos en los cuales una mujer incluso podría morir porque el médico, por este problema legal, prefiere no actuar. No, yo creo que no va a llegar nunca a ese extremo y no ha llegado nunca. Siempre se ha puesto la discusión en el tapete, han aparecido en la prensa, se ha discutido, se ha pedido la opinión del Colegio Médico, para eso existe el Departamento de Ética. Yo iba a un extremo. A lo mejor aquí en Santiago eso no ocurre, en lugares donde hay mucha información eso no ocurre, donde hay muchos médicos también, eso no va a ocurrir. Pero cuando hay miedo, cuando hay sospecha, cuando le pueden acusar, obviamente que el médico va a tener esa precaución. O sea, yo creo que hay que discutir y aclarar bien que es despenalizar y no legalizar. Además, en la ley presentada por una ex senadora Matei y un senador médico, Fulvio Rossi, gracias, ellos también ponen otros elementos, o sea, que hayan varias opiniones. No es solamente un médico que va a decidir con el paciente. Aquí también se da la libertad a la mamá para que ella pueda, si quiere, continuar con el embarazo. O sea, no es obligación tampoco interrumpir el embarazo. Si la madre quiere continuar porque tiene ese principio y hay que aceptarlo, también se va a continuar con el embarazo. Respecto al tema de interrumpir el embarazo cuando el feto es inviable, la objeción que se hace desde quienes se oponen en cualquier caso a la práctica de un aborto es que no siempre son certeros los diagnósticos respecto de fetos inviables. Respecto de un feto anencefálico, ¿puede equivocarse un diagnóstico? Yo creo que es bastante difícil, porque ahora con todos los exámenes prenatales que hacen, con la ecografía y con otros exámenes, con estudios genéticos, con estudios de las células del niño, se puede hacer un examen o un diagnóstico mucho más preciso. Pero obvio que la medicina no es una ciencia exacta, siempre va a haber un margen de fracaso. Y aquí yo escucho a los diputados y a los representantes legales que siempre tienen el ejemplo único o un ejemplo, yo escuché eso, yo escuché lo otro. Eso no se aplica, digamos, en la medicina. Para adoptar una medida en medicina hay que tener estudios amplios, mucha población estudiada, muchos casos. Entonces yo creo que es bueno que se abra el debate, y en ese caso yo coincido con lo que dijo la presidenta, para obviamente entrar a aclarar esta situación, porque además hay mucha confusión. Aquí se ha hablado de legalizar y no es así, es despenalizar para evitar
que cuando se produzca una interrupción terapéutica del embarazo, que me gusta más el título, obviamente no haya penas a quienes lo hagan con justificación. En los últimos días, a raíz del caso de una adolescente de 17 años que fue ingresada en condición grave en un hospital producto de un aborto y que fue denunciada a Carabineros, el gobierno actualizó nuevamente un instructivo que tiene que ver precisamente con la necesidad de que los médicos no extraigan confesiones cuando sospechen que haya un caso de aborto y llegue una mujer a recibir atención de urgencia producto de aquello. ¿Cuál debe ser la actitud de un médico que llega a una mujer en un estado de urgencia, la atiende y el médico se da cuenta de que esa mujer se ha practicado un aborto que en Chile es ilegal? Claro. Bueno, ahí hay un ejemplo, digamos. Claro, en ese caso lo primero es salvar la vida de la paciente y si el niño todavía no ha fallecido o viene dentro del vientre, ya intentó eliminarlo y no pudo, hay que salvar la vida del niño y la vida de la paciente, sin lugar a dudas. En segundo lugar, lo que yo dije en esa ocasión, y este es un instructivo del ministro Erazo, del último año del gobierno de la Bachelet anterior, lo que yo dije en esa ocasión, que el médico debería tener la prudencia también de consultar con el departamento de ética o con puede haber en el hospital, en algunos no hay, pero en la mayoría ahora hay, departamento de ética del hospital. Y también consultar los aspectos legales. Yo creo que uno no puede llegar y mandar a los carabineros y además interrogar a la niña, era una menor de edad. Creo que ahí hay que respetar la privacidad de la paciente y además la ley de derechos y deberes del paciente dice que la privacidad o, digamos, guardar a la persona, proteger a la persona es fundamental. Y justamente que es bueno que discutamos eso, porque ese médico a lo mejor hizo la denuncia porque si no lo iban a acusar a él de que estaba encubriendo un aborto por lo mismo, porque el aborto está penalizado, pero él no había hecho el aborto. Lo que trataba de hacer él es que se investigue quién había producido el aborto en esta niña. Pero ahí lo que dice el instructivo de Erazo es que no debe hacerse bajo coerción o bajo presión o bajo amenaza. Lo primero, obviamente, es atender a la paciente, pero el médico también, mientras exista la legislación actual, va a tener que denunciar a la justicia en algún momento. Eso es lo que hay que aclarar, en algún momento. Para eso hay tiempo. Se puede hacer una consulta ética, se puede hacer una consulta legal antes de mandar a la fuerza pública. Enrique París, presidente del Colegio Médico, gracias por haber conversado hoy con nosotros. No, gracias a ustedes. Buenas noches.